abandonar incluso lo políticamente correcto, poner en duda todo, y así, oscilantes en el abismo, guiados por la sola luz de la razón, podremos aceptar que la filosofía sea una escuela de la libertad. Muchas gracias. Qué belleza de razonamiento, Jaime. Está también en esta mesa el doctor Carlos Guerrero, representante del Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Vamos a escuchar ahora, por favor, al doctor Evandro Agazzi, que es presidente honorario de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Él ha sido un promotor incansable de la filosofía a nivel mundial. Nació en la ciudad italiana de Bérgamo y actualmente reside en nuestro país. Es profesor investigador de la UAM Coajimalpa, en donde ocupa la cátedra Rudolf Carnap. Es especialista de matemáticas y filosofía de la ciencia. El doctor Evandro Agazzi. Muchísimas gracias. Es para mí un honor especial encontrarme en esta sala con representantes tan importantes del mundo político, del mundo cultural mexicano y también de los colegas míos, porque yo también pasé un largo tiempo, no larguísimo, pero largo tiempo como profesor de filosofía en la preparatoria de mi carrera. Y esto es una parte fundamental de mi formación y decimos también un cierto orgullo que tengo. Bueno, yo podría decir muchísimas cosas porque ocupé, como acaban de acordarlo, diversos cargos a nivel internacional y me interesa subrayar una cosa, que en realidad no es la primera vez que la UNESCO se encuentra frente a la amenaza que la filosofía desaparezca. Yo me acuerdo que más o menos en los años 70 se hablaba ya que al final de la cuenta la filosofía no tiene un gran sentido porque su lugar está dentro de las ciencias sociales. Tanto es verdad que se suprimió a un determinado momento la sección de filosofía de la UNESCO. Y fue una lucha muy intensa que tuvimos que combatir. Nosotros de la Federación Internacional de las Sociedades de Filosofía, yo en aquel momento era secretario general. Y bueno, ¿cómo se pudo recuperar? Bueno, fue una especie de desafío, porque en la casa de la UNESCO en París, en Rue Miolis, dedicaron una tarde, así como una asamblea abierta, para discutir de la tarea de la filosofía en el mundo actual. Y invitaron a tres filósofos, uno era Paul Ricoeur, otro era Habermas y el tercero era su servidor. ¿Qué hemos hecho espontáneamente? Sin habernos puesto de acuerdo, enfocamos sobre los problemas éticos que en aquel momento estaban perfilándose como problemas urgentes para toda la comunidad internacional. Y de esta manera surgió espontánea una especie de justificación de la filosofía y eso permitió la recuperación. Tanto es verdad que la filosofía no fue incorporada en las ciencias sociales, que se recuperó una función específica de la filosofía dentro de la UNESCO. Bueno, menciono esto para decir que se atravesaron momentos duros para la filosofía, también en países que tradicionalmente la tenían. Por ejemplo, yo soy italiano. Italia tiene y tuvo sobre todo una grandiosa tradición de enseñanza de la filosofía también al nivel de escuela secundaria superior. Sin embargo, surgió a un determinado momento, más o menos en los años 80, una especie de entusiasmo para las ciencias, la tecnología. Claro, ¿quién tenía que pagar el precio en términos, claro, de horas de enseñanza, etcétera, etcétera?
las humanidades y en particular la filosofía. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos la sociología en lugar de la filosofía. Pongamos sociología y otros elementos, un poco de derecho, ¿no? Porque no, también elementos de economía, y con eso vamos a hacer lo que la filosofía pretende hacer sin saber cómo hacerlo. Y fue un momento, a la época que yo era presidente de la Sociedad Italiana de Filosofía, empezamos inmediatísimamente una lucha, una pugna, que tuvo que pasar a través, también eso es muy importante, la mediación de los políticos. Fuimos a ver los políticos, participamos en reuniones de comisiones de la Cámara, del Senado, etc. Al final de la cuenta, ganamos. Tanto es verdad que la reforma más reciente de la instrucción secundaria superior prevé la filosofía en todas las carreras, todas. Es decir, las carreras tecnológicas, técnicas, comerciales, industriales, hasta lo que nosotros llamamos el liceo, es decir, la preparatoria de tipo científico, la preparatoria de tipo lingüístico, la preparatoria de tipo humanístico y clásico. Entonces, es decir, que las batallas se pueden ganar cuando uno está convencido y puede convencer. Eso es el gran punto. La filosofía tiene esta ventaja sobre los demás medios, que no es una forma de violencia. Y al final de la cuenta, los hombres no han descubierto ningún medio para confrontar sus posturas que no sea la razón, y como único medio tuvieron la violencia. No hay otra, sino es a través de la razón, es a través de la violencia. Bueno, un tiempo era la violencia física brutal de las personas físicas, luego la guerra, y luego la opresión económica, y luego el condicionamiento social y psicológico. Si no convences, obligas. De aquí se ve muy bien la importancia del ejercicio de la filosofía, porque al final de la cuenta, ya lo escuchamos muy bien en las palabras del doctor Bastida, la filosofía es el ejercicio del logo, del pensamiento. Ahora bien, el logo no tiene miedo a qué, a reproches, a regañadas, pero tampoco acepta sugerencias. Eso es el punto. Eso es el punto. Y digo, yo quiero, y siempre lo digo a mis estudiantes, cada quien tiene un deseo de aprender. Al mismo tiempo tiene el derecho que no se le enseñe, en el sentido de comunicarle algo que tiene que aprender. Porque esto también nos explica que no siempre cualquier ejercicio de la filosofía es positivo. Miren, las dictaduras de cualquier tipo, fascista, nazista, comunista, etcétera, etcétera, siempre intentaron impartir un indoctrinamiento filosófico. El materialismo dialéctico era una filosofía que se enseñaba desde el inicio. Aquí están hablando, a lo mejor no desde el kinder, pero más o menos, más o menos desde el kinder, y subía en todo. En cualquier parte, la primaria, la secundaria, la preparatoria, todos los tipos de universidades, de politécnicos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque esta era la manera para hacer un poco menos impuesta la doctrina. ¿Por qué? Porque aquí te presentamos los documentos, etcétera, etcétera. Lo que hacían en ciertos países, en otros países lo hacían. Yo vengo de Italia, bueno, el fascismo educaba desde el inicio. Los pequeñitos eran los hijos de la ropa, luego los Balina, y luego los jóvenes fascistas, y luego los vanguardistas. Y había enseñanzas de doctrina. Entonces, y así hicieron los nazis, así lo hicieron en muchísimas partes del mundo. Entonces, no quiero entrar en una defensa, la filosofía, sí, depende de cómo se hace. Depende de cómo se hace, y la manera de hacerlo, ya lo hemos escuchado, consiste en pensar frente a sus discípulos. Si ven que estás diciendo lo que en realidad piensas, eso es el punto. No me interesa a mí que tú
vengas a decirme, sí, Aristóteles nació tal año, murió tal otro, escribió estas obras, y ahora dime cuál es su doctrina. ¿Qué quiere de la doctrina de Platón? Esto es... Sí, claro que algo tiene que quedar, pero ¿a cuál título, a cuál nivel? Siempre yo digo una cosa que de primer impacto es un poco rara, que es la cultura que una persona tiene. Yo digo, lo que ha quedado después que ha olvidado todo lo que le han enseñado. Así es. Es decir, algo que se ha convertido en tu manera de pensar y sobre todo de juzgar y de tomar decisiones. Entonces, si a tus estudiantes tú te presentas como alguien que está pensando, que está filosofando, sin pretensión de impartirle quién sabe cuál doctrina difícil, etc. Y eso se puede hacer frente a un texto. Y no hay texto particularmente difícil. Yo este año estoy leyendo con mis alumnos de licenciatura, ¿verdad?, el Crátilo de Platón. Y aquí nuestro especialista en lingüística sabe que si hay una obra súper complicada, súper difícil, en la cual se analizan las palabras, la teoría de que la palabra expresa una realidad, si es condicional, etc. Bueno, lo escuchen. Claro, tienes que guiarlos un poco, entran. No hay un texto, no es un texto demasiado inaccesible, es un texto que yo podía utilizar cuando daba mis seminarios avanzados en Friburgo. Porque depende, si tú estás razonando con ellos, viendo cómo se desarma y se arma el razonamiento, entonces aprenden algo sin que tú hayas impuesto que tengan que repetirte una determinada cosa. Ahora bien, después de todo esto, uno puede plantearse la pregunta, entonces, ¿cómo pudo venirle en mente a la gente? No estoy haciendo aquí acusaciones a la derecha, a la izquierda, a un país más que otro, delinear la filosofía, porque esto estaba pasando en México, pero ya en realidad pasó en países europeos. Disminuyeron muchísimo la presencia de la filosofía en Francia, en Alemania, en España en este momento, en Inglaterra. Entonces es mejor no sentirse particularmente culpable. Y yo tenía la impresión, las primeras veces que vine a México, la cosa que a mí me sorprendía muchísimo era que cuántos intelectuales mexicanos que yo encontraba se decían nosotros del tercer mundo. ¿Cómo? ¿Del tercer mundo ustedes? ¿Por qué? Y yo, no, dice, hablando, que encontraba filósofos de primera, que conocían los textos, los ángeles, que razonaban, que argumentaban, y encontraba historiadores que manejaban el método histórico perfectamente, considerando los currículos de lo que se estudiaba en las universidades. Digo, ¿qué tercer mundo es esto? ¿Qué tercer mundo es esto? Eso es el primer mundo. En un cierto sentido, hasta algo que heredó lo mejor de lo que era el primer mundo, porque no es una mera casualidad que hoy en día se recupere la filosofía aquí. No surge de la nada, es porque aquí alguien había sembrado. Y luego en un determinado momento, bueno, cuando digo alguien pienso en Vasconcelos, pero no solamente él, había sembrado, ¿no? Los frutos se recogen más tarde, y eso permite de darse cuenta de errores que se estaban cometiendo para imitar el modelo de los que ustedes llaman los gringos, los norteamericanos, no, porque ustedes son norteamericanos, no se dejen considerar sudamericano. El mexicano, yo soy mexicano de naturalización, soy orgulloso. El mexicano es un norteamericano que no se ha, esperamos, todavía completamente dejado mentalmente colonizado por los que están más allá de esta desgraciada frontera del norte. ¿Por qué son ellos? Bueno, yo no hablo mal de Estados Unidos porque yo fui profesor allá también. Pero por esta razón,
me he dado cuenta perfectísimamente de la limitación de esta perspectiva. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver a nivel de sentido común. ¿Por qué la filosofía? Bueno, primero, hay una idea que más o menos se puede encontrar con sus raíces en el positivismo del siglo XIX. Ustedes son filósofos, saben a quién me refiero sobre todo. Bueno, inicialmente la filosofía abarcaba todo el saber. Los viejos filósofos griegos, Tales, Pitágoras, eran matemáticos, astrónomos, filósofos y todo. Pero, ¿qué sucede? Que poco a poco empieza a separarse alguna ciencia particular. Ya en Grecia la matemática era una ciencia. Euclides no dejó ninguna doctrina filosófica y Aristóteles no demostró teorías. También la astronomía, claro, y también la medicina. Luego pasa muchísimo tiempo y finalmente surge la ciencia natural moderna, Galileo, Newton, un poquitito de cada, solamente un poquito. Entonces, de repente todo el mundo del conocimiento de la naturaleza ya pasa de las manos de la filosofía a la ciencia. ¿Qué queda la filosofía? Bueno, aquí hay una gran estrategia de Kant que te deja totalmente a la ciencia el conocimiento. Pero todo el mundo ético, moral, lo reserva a la filosofía, ¿no? Las certezas metafísicas, hasta las certezas de la existencia de Dios, de inmortalidad del alma, la ley moral, el deber, etc., la libertad, son una especie de dominio reservado de la filosofía. Pero, ¿qué pasa? Segunda mitad del siglo XIX surgen las ciencias humanas y sociales. Yo frecuentemente hago una cita, ahora se la hago y luego ustedes me dicen de dónde la saqué. Dice Hippolyte, es la ciencia ahora que se acerca al hombre, armada de instrumentos que 2 siglos de éxito han demostrado confiar. Es al hombre que se acerca. ¿Dónde se encuentra esta cita? En la introducción al 4º volumen de la historia de qué? No de la filosofía, de la literatura inglesa. Hippolyte era un gran historiador, sobre todo de la literatura. Entonces, es decir, una obra clara de las humanidades. Bien, usted, entonces se dice, finalmente también las humanidades. Entonces, ya, psicología, sociología, economía, antropología cultural, filología, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas esas. Y ahora, ¿qué ha quedado la filosofía? Claro que, según esa perspectiva, la filosofía come lo que la ciencia le deja en el plato. Y cuando las ciencias se han comido todo, tiene que morirse de hambre. Claro, esa es la perspectiva que está tras de esta idea. Entonces, la filosofía sí servía hasta el momento en el cual, en un determinado campo, posiblemente, no teníamos conocimiento científico. Ahora, imagínese usted que nos intentan persuadirnos que en las neurociencias encontramos las explicaciones de la conciencia, de la autoconciencia, de la libertad, del libre albedrío, es decir, negando todo eso. Esto sucede hoy en día. Es la consecuencia de esta perspectiva. Mientras que la filosofía plantea problemas después que todo esto ha sido dicho. Es decir, ¿qué significa esto? Por ejemplo, bueno, ¿qué significa el hecho de que dentro del genoma se encuentran ciertas cosas que van a determinar determinadas estructuras? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todo lo que somos está ya dentro de los genes. Ah, no, pero luego viene otro que te dice, ¿sabes?
¿qué? ¿Y el medio ambiente? Ah, sí, también el medio ambiente cuenta. ¿Cómo me los combinas? Ah, no es suficiente. A nadie le surge la idea que lo que somos pueda depender del hecho que desde pequeñito yo empecé a ejercer mi libertad. Mi gemelito monocigoto tiene el mismo genoma. Y fue educado en la misma familia, y recibió la misma educación, pero a lo mejor vino un momento en el cual él prefirió la nieve en lugar del chocolate. Ah, cambió un poquitito. Y luego otra cosa, prefirió que en lugar de la chaqueta de un determinado color que su mamá quería darle del mismo color, no, yo prefiero esta otra. Es decir, hay miles de decisiones elementalísimas, simples, que han cambiado dentro de él su personalidad y que tienen también ciertas consecuencias a nivel de estilo de vida, etcétera, etcétera. A nadie le surge esta idea. ¿Y de dónde vienen estas cosas? Ese es el gran punto. Es el gran punto que nos enseña que la visión de conjunto, no solamente acerca del mundo, acerca de cualquier cosa. El punto de vista del entero es únicamente el punto de vista de la filosofía. ¿Qué significa todo esto? Y miren, estoy entendiendo que significa desde el punto de vista de la comprensión intelectual. Y luego hay toda otra dimensión. ¿Cuál? ¿Para qué? Es el sentido que tiene la idea de dirección. Cada ser humano que reflexione no solamente intenta entender el mundo, cuando digo mundo, el mundo físico, su ambiente social, su historia, sus costumbres, sus leyes, y aquí hay el sentido crítico, todo lo que acabamos de escuchar, muy brillantemente propuesto por el doctor Lotostia, sino también quiere darle un sentido, una dirección a su vida, porque se da cuenta que no cualquier manera de vivir en este mundo es igual a una otra. Igual de qué punto de vista. Del punto de vista que si yo me juego mal mi vida, me pierdo a mí mismo, pierdo todo. Entonces ahora regresamos. ¿Cuál es la ciencia que te dice para qué? Todas las ciencias que se aplican en una tecnología, claro, esto lo hacemos para producir ¿qué? ¿Tal medicamento o tal cosmético? Depende de qué te propones. Porque si el fin es sacar lo más posible de provecho de dinero, a lo mejor te vale más la pena de invertir para producir un cosmético y no un medicamento. A menos que el medicamento al final de la cuenta te haga ingresar muchísimos más millones de dólares. Que entonces, se ve que el para qué, a qué sirve, es función de la importancia que tú le das a otra cosa que está más allá. Entonces lo puedes, bueno, se ve, porque la medicina es importante, ¿por qué sirve? Es importante para curar las enfermedades. Es importante curar las enfermedades. Bueno, para estar en buena salud, al final de la cuenta, lo que verdaderamente importa, que tiene valor, tiene que no servir para nada. Lo que no sirve para nada es algo que tiene en sí mismo su valor, que entonces justifica todo. Entonces, en este mundo en el cual estamos llenísimos de ciencias y tecnologías que nos dicen cómo hacer las cosas, cómo eventualmente encontrar el mejor para alcanzar un determinado fin. No nos dicen en ninguna manera para qué, es decir, no nos proponen valores capaces de orientar una existencia, de dar a una existencia un sentido.
al punto que surge la idea del deber. Tenemos que poder determinar un espacio entre lo que se debe y lo que no se debe hacer, y ese enorme espacio de lo que está permitido. Entonces, es de importancia fundamentalísima para cualquier ser humano saber estar convencido dentro de sí mismo y proporcionar, proponer también a la sociedad algo de ese tipo. No hay ninguna ciencia que lo haga, incluyendo las ciencias sociales. Una ciencia social, una sociología, por ejemplo, puede decirte, vamos a ver cuál es un valor importante en esta sociedad, por ejemplo, la sociedad de la mafia necesita la venganza. Sí, el señor X. Bueno, después de haber sido novio de la abandonó. Tienes que matar. No es una cosa, no es así. Entonces, tú tienes ese deber. El sociólogo toma nota de esto. No te dice si es bien o si es mal. No es tarea del sociólogo decir. Entonces, es el filósofo que eventualmente puede investigar y puede plantear la duda. Tenemos un punto de referencia que nos permita decir si este valor es un verdadero valor. ¿Qué significa verdadero valor? Es el discurso de la ética. El discurso de la ética, y lo hace la filosofía, lo hace por pasar, lo hace. Hoy en día nos encontramos frente a problemas tremendos, hasta el punto que no sabemos si dejando que se desarrolle la tecnología de por sí misma, al final de la cuenta vamos a desaparecer todos como el humano dentro de un par de generaciones. A este punto llegamos. O si los dichos avances de la tecnología casi siempre consisten en el hecho de que un cierto grupo importante vive mucho mejor calidad de la vida de los demás. ¿El precio cuál es? Muchísimos que simplemente se mueren para asegurar este tipo de calidad de la vida de los demás. Esos son todos los problemas que determinan el futuro de nuestra sociedad, tomando en cuenta el presente. Esto dice que no podemos despreciar nada. ¿Por qué? Estos valores, esos ideales, esas principios, no se aplican así, sino el mundo tecnológico en el cual vivimos es mucho más que esto. Es el mundo del cual vivimos, en el cual. Entonces, los que dicen los verdísimos, todos los verdísimos, hay que regresar a la etapa anterior a esta, no digo de la tecnología. Razonan un poco como si los habitantes primitivos que vivían en la selva hubieran decidido de dar fuego a la selva. Nosotros no podemos dar fuego a la sociedad tecnológica, no podemos destruirla, porque de esta vivimos. ¿Quién puede vivir hoy sin tomar agua potable? Este es un producto industrial. ¿Quién que va a tomar agua potable al manantial? No hay nadie. Para decir una cosa, vivimos de la tecnología. Lo importante es saber cómo estos ideales se aplican en este mundo. Y esto también lo que implica la imagen que tenemos de nosotros. No es la misma imagen de hombre que somos hoy, después de la guerra, del psicoanálisis, de las neurociencias, con respecto a la imagen del hombre que podían tener los ancestros de hace 100 años. Entonces también una moral, una ética que quiere hablar al hombre actual, no puede hablar en términos y con presupuestos conceptuales que no perciben como pertinentes. Entonces el problema no es decir, aquí el lugar de las tecnologías, el lugar de la ciencia, una buena inyección de cosas. Específicamente, esa es una ilusión. El filósofo también tiene que entender el mundo en el cual vivimos. Y aquí
dice de la importancia de la complementariedad, de la interdisciplinariedad, Hegel decía que la filosofía es nuestro propio tiempo captado a través del pensamiento. Bueno, yo no comparto muchas ideas de él, pero esto sí. ¿Y cómo puedes entender el mundo de qué tiempo, que es un mundo que está permeado, impregnado de ciencia y tecnología, si no las conoces de una cierta manera? Aquí está el grandísimo desafío de la escuela, porque al final de la cuenta, el único momento, la única fase de esta preciosísima en la cual el ser humano atraviesa un periodo de formación institucionalizada, por ejemplo, uno aprende de la familia, de la calle, del grupo de los amigos, de la religión, pero hay una única breve fase de su existencia en la cual institucionalmente tiene acceso a todos esos elementos de conocimiento científico, tecnológico, histórico, literario, filosófico, religioso, de todos los hombres tienen que estar. Entonces la escuela es un momento fundamentalísimo. De aquí, de verdad, yo veo que todos los gobiernos subrayan la importancia de la escuela de la instrucción porque para asegurar la innovación. Entonces hay que impulsar el progreso científico, sobre todo la informática. Hoy dicen, vivimos en una sociedad del conocimiento, esa es la palabra. Argustatísimo, a mí me tocó el año pasado cuando me recibieron en la Academia de las Ciencias. Mi alocución introductoria fue un análisis crítico durísimo de la idea de sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, tal cual la pretende hoy, es una sociedad puramente orientada a la digitalización. Claro que servirá muchísimo para implementar una cierta línea de progreso. Pero le falta la orientación. Solamente una inyección de humanidades, no es solamente la filosofía. Grandísima obra de arte de la poesía, pero no es mi tarea general, tiene que integrarse con la filosofía. Por esto yo felicito muchísimo a los políticos mexicanos que tuvieron la fuerza de reintegrar la filosofía donde estaba desaparecida. El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía envió una carta a esta sesión donde saluda la obra que estamos presentando, el trabajo que para llevarla a cabo realizaron la UNESCO y la UAM Iztapalapa, al maestro Gabriel Vargas Lozano y a los organizadores de este acto. Me voy a permitir, por recomendación del doctor Gabriel Vargas, leer solo un párrafo de esta carta que tiene que ver con lo que se está diciendo aquí. Dice: el reconocimiento tangible del valor cultural, social y económico de la filosofía y de las ciencias humanas es un fenómeno que acompaña a la mayoría de los países emergentes, de la misma manera que acompañó y sostuvo el crecimiento de las naciones europeas durante los últimos siglos. No hay desarrollo científico y tecnológico, crecimiento económico, irradiación cultural y mejoría de la calidad de vida de una nación sin educación filosófica y humanística, la única que permite a los ciudadanos comprender la complejidad humana, cultural y social del mundo global, así como competir en la arena mundial, sea cual fuere la profesión y el ámbito de acción que cada cual elija para sí. Tampoco hay concordia social sin una educación para comprender las razones del otro, su perspectiva, sus tradiciones, sus hábitos y costumbres, a veces tan diferentes de los nuestros, e inclusive en el marco de un mismo territorio y siquiera vecindario. Por esta razón me enorgullece estar asociado a esta convocatoria en las que instancias oficiales
y expertos del mundo de la educación se proponen trabajar juntos para el mejor provecho no de una o unas disciplinas académicas, sino de toda una comunidad nacional.